Los nervios espinales surgen de los surcos anterolaterales que se encuentran en la porción anterior de la médula espinal. Los surcos posterolaterales, por su parte, se encuentran en la porción posterior. Los nervios espinales son nervios mixtos. Esto quiere decir que contienen fibras motoras consideradas eferentes, fibras sensitivas consideradas aferentes y fibras del sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso visceral. Entonces, debemos considerar que los nervios espinales tienen cuatro componentes: el aferente somático, que conduce la sensibilidad de piel, huesos, músculos y articulaciones, y eferente somático para los músculos estriados esqueléticos; el aferente visceral, que conduce la sensibilidad de las vísceras, y el eferente visceral, que son motoras para los músculos lisos, glándulas y regulación del funcionamiento cardíaco. Las fibras aferentes somáticas y viscerales recorren la raíz posterior del nervio espinal y su respectivo ganglio sensitivo, por lo cual serán llamadas fibras sensitivas. Las fibras eferentes que conforman la raíz anterior serán motoras, que no contienen ningún ganglio, por lo que se podría considerar que son directas. La inervación somática proviene de los derivados de las somitas. Las fibras aferentes somáticas conducen la sensibilidad que se origina en piel, huesos, músculos y articulaciones. Las fibras eferentes somáticas son motoras para los músculos estriados esqueléticos, incluyendo la inervación de las fibras intrafusales, que van a producir los movimientos voluntarios y los reflejos musculares. La inervación visceral se dirige a los músculos lisos y las glándulas y proviene de las estructuras de origen endodérmico vecinas a los sistemas digestivo y respiratorio, y de las de origen mesodérmico cercanas a los sistemas urinario y genital. Las fibras eferentes viscerales conducen la sensibilidad que se origina en las vísceras. Las fibras eferentes viscerales son motoras para los músculos lisos, glándulas y la regulación del funcionamiento cardíaco. Algunas de esas fibras efectoras no hacen contacto directo con sus efectores, sino que contienen un ganglio simpático o parasimpático que regula los estímulos y hace sinapsis con una neurona postganglionar y esta con su respectivo efector. Las dos raíces anterior y posterior del nervio convergen entre sí para poder ingresar a la médula espinal por medio del foramen intervertebral, que está ubicado por detrás del cuerpo de la vértebra y del cartílago intervertebral, entre los pedúnculos del arco vertebral. El nervio espinal está cubierto por una prolongación de la dura madre en su porción proximal. En la cercanía del foramen intervertebral, cada nervio espinal origina un ramo meningio que inerva el periósteo, la articulación, los ligamentos y los vasos espinales. Cerca del foramen intervertebral se divide en sus dos ramos terminales: el ramo anterior del nervio espinal, que es más voluminoso y sus divisiones se dirigen hacia las regiones anterolaterales del cuello y del tronco, y a la totalidad de los miembros. El ramo posterior del nervio espinal es más delgado y su distribución está destinada a las regiones dorsales del cuello y del tronco. Existen 31 pares de nervios espinales, divididos de la siguiente manera: 8 pares de pequeños nervios raquídeos cervicales de C1 a C8. Esto está considerado así, dado que el primer nervio cervical sale por arriba de la primera vértebra y el octavo nervio cervical
sale debajo de la séptima vértebra cervical y por encima de la primera vértebra torácica. También encontramos 12 pares de nervios raquídeos torácicos de T1, torácica 1, a torácica 12. 5 pares de nervios raquídeos lumbares de la lumbar 1 a la lumbar 5. 5 pares de nervios raquídeos sacros de la sacra 1 a la sacra 5. Y de 1 hasta 3, o sea, es variable, pares de nervios raquídeos coccígeos. Algunos ramos anteriores de los nervios espinales se unen entre sí formando una red de intercomunicaciones que, a su vez, originan nervios. Estos nervios conforman a los plexos nerviosos, dentro de los cuales encontraremos al plexo cervical, de la cervical 1 a la cervical 4, el plexo braquial, de la cervical 5 a la torácica 1, el plexo lumbar, de la lumbar 1 a la lumbar 5, el plexo sacro, de la lumbar 4 a la sacra 4, y el plexo coccígeo, de la sacra 5 al coxis. Se pueden diferenciar tres sistemas de vías ascendentes. El sistema anterolateral, que incluye la vía del dolor, nociocepción, de temperatura, termocepción y tacto no discriminativo o tacto simple. El sistema de columna posterior incluye tacto discriminativo, epicrítico y de la sensibilidad profunda consciente, la propiocepción. El sistema espinocerebeloso es la vía de sensibilidad profunda inconsciente. En el sistema anterolateral, el dolor y la temperatura, el tacto simple y la presión son percibidos por los receptores de terminaciones libres y exteroceptores, que son consideradas las primeras neuronas de la vía. El cuerpo de la segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula espinal. El axón decusa y asciende contralateralmente por los tractos anterolaterales. A nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo se encuentra la tercera neurona con la que se hará sinapsis, y esta ascenderá a nivel de la corteza, donde se encuentran las neuronas corticales, para hacer sinapsis con ellas en el área 3, 1 y 2 de Brodmann, considerada el área somatosensitiva primaria. El sistema de columna posterior participa en la conducción de la propiocepción, o sea, la posición del cuerpo y los movimientos, el tacto discriminativo, también llamado epicrítico, y la vibración. Los estímulos ascienden por los cordones posteriores de la médula, del mismo lado que ingresaron. Por esto mismo son llamados o considerados homolaterales. La segunda neurona se localiza en la región caudal de la médula oblongada o bulbo raquídeo, en los núcleos grácil y cuneiforme. A este nivel, esta neurona se decusa y asciende contralateralmente por el tronco encefálico, formando el hemisco medial, y asciende al núcleo posterolateral del tálamo, donde se ubica la tercera neurona, con la cual se hará sinapsis y se dirigirá hacia la corteza cerebral, en el área somatosensitiva primaria. En el sistema espinocerebeloso, la vía se detiene en el cerebelo, por lo cual el estímulo es inconsciente. Es transportada por dos tractos espinocerebelosos, el anterior y el posterior. En el tracto anterior, su prolongación periférica de la primera neurona proviene de los propioceptores. La porción central llega a la médula espinal mediante la raíz posterior del nervio espinal e ingresa al asta posterior, a las láminas 5, 6 y 7. La segunda neurona se encuentra en la base del asta posterior, desde el nivel coccígeo hasta el primer segmento lumbar. Su axón decusa por la comisura blanca anterior y en el cordón lateral del lado opuesto
asciende. A nivel del puente, cambia de dirección hacia dorsal, en el pedúnculo cerebeloso superior y hacia la línea media, que termina en la capa granulosa del vermis cerebeloso. En el tracto posterior, la prolongación periférica viene de los propioceptores y exteroceptores hasta el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central llega al asta posterior, en el núcleo torácico posterior de Clark en la lámina 7, donde se localiza la segunda neurona, que se dirige hacia atrás para ubicarse en el cordón lateral y formar ese tracto, que asciende sin decusarse hasta la médula oblongada, se curva hacia lateral y forma el cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior, mediante el cual llega a la corteza paleocerebelosa. Este video nos da la pauta para poder aprender y comprender que el cuerpo humano depende de una serie de conductores que aseguran la recepción de estímulos, la conducción hacia el encéfalo de estos y la entrega de respuestas, para poder interactuar con el medio que lo rodea y poder también controlar su medio interno. Aquí entra en juego el papel de estos componentes tan importantes del cuerpo humano como lo son los nervios, y enfocándonos un poco más a lo que es el tronco, los nervios espinales o nervios raquiales. Para asegurar la aferencia de los estímulos captados por los receptores de las diferentes partes del cuerpo, ya sea externo como la piel e internos como las vísceras, se debe de contar con vías por las cuales estos impulsos se dirijan hacia el encéfalo para así poder procesarlas y generar una respuesta. Esto es lo que nos brindan las tres vías ya mencionadas para diferentes estímulos captados, como es la vía anterolateral, el sistema de columna posterior y el espinocerebeloso.